Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Queridos amigos, reitero todos los días, hay que valorar a los medios que realmente promueven la pluralidad. Aquí nos damos cuenta que son medios para todos. Aquí los puntos de vista es lo que cuentan, no las de las calificaciones, sino realmente los análisis. Esto sucede aquí en ABC Radio, en Organización Editorial Mexicana, y también yo agradezco a quienes nos retransmiten de manera diferida, como es nuestro propio canal de YouTube, de Voces del Periodista Radio, del Club de Periodistas de México, también gracias al gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, que nos lleva a esa bellísima región del país, a Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos, así como a las frecuencias de la Pantera en la frontera norte y, por supuesto, a Radio La Nueva República. Este es un ciberespacio, Radio La Nueva República. No es una red radio abierta como las otras frecuencias, pero en Radio La Nueva República es una radio que nació ciudadana y que está así compuesta. Así es que un abrazo a todas las compañeras y compañeros, un abrazo cariñoso. Queridos amigos, sobre todo a ustedes, a nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum, les agradecemos muchísimo su confianza, su compañía. Y si les parece su participación, pueden ustedes hacer comentarios en el hilo de nuestro Twitter o del de Ceci Tapia, para hacer cualquier comentario o pregunta que ustedes quieran. Yo agradezco esta mesa maravillosa, agradezco al maestro Juan Bautista, cofundador de la Fraternidad de Reporteros, parte fundamental de nuestras instituciones y de Voces del Periodista, parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, así como también lo son el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, don Enrique Pastor Cruz Carranza, académicos y personalidades de los medios de comunicación. Pido de favor silenciar por ahí algún micrófono que se están filtrando otras frecuencias. Gracias a la muy querida Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Ella es nuestra directora de redes del Club de Periodistas de México, de Voces del Periodista, independientemente que ella sea informa, que realmente hace una función muy interesante sobre lo que son la defensa de los derechos humanos, queridos amigos. Así es que, gracias Ceci querida, que además ella es contadora, ella es fiscalista, y el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, también él es científico mexicano, ustedes lo conocen, defensor de derechos humanos, y pues bueno, tanto te agradecemos, doctor, que compartas con nosotros todos estos intelectuales de primer nivel. Ceci, querida, yo te pediría de favor si nos das tu punto de vista sobre lo importante que ves, lo destacado que ves en las redes sociales. Adelante, Ceci Tapia, querida, adelante, te escuchamos con atención. Muchísimas gracias, es un placer encontrarte aquí hoy con nuestros queridos maestros, Maestro Rodolfo Sánchez Mena, Rodolfo Ondarza, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza y por supuesto Juan Carlos. Ceci, no te escuchamos, perdón, no te escuchamos bien, si pudieras. Sí, perdón, claro que sí. Bueno, pues con el placer de saludarles a todos ustedes, les platico lo que hoy está en las redes sociales. Resulta que hoy abren ustedes su Twitter, su Facebook, etcétera, etcétera, y se ve que uno de los principales agresores de la periodista Lidia Cacho ha sido detenido en el Líbano. Y resulta Perdón, Ceci querida, por favor silencien sus micrófonos, maestros, hay otros micrófonos abiertos. Les pido de favor. Claro, adelante, Ceci. Bueno, les comentaba que está Nasir, creo que soy yo, permítanme. Sí, ya. Así es. Bueno, les comentaba que hay un HT en el cual se habla que está detenido en el Líbano y que le fueron retirados sus pasaportes, tanto libanés como mexicano, a un delincuente que estuvo persiguiendo, acosando y que además
se le acusa de pederastía en contra también, obviamente, de la periodista Lidia Cacho. Esto es un tema muy, muy importante porque mucha de la gente que en el pasado hizo mal, hoy empieza a caer. Yo creo que es tiempo de justicia en este país. Y otro tema que está súper interesante, ustedes pueden ver, INE. ¿Por qué el INE? Desde el día de ayer se hablan de tarjetas que se han entregado y que obviamente el INE se ha hecho ojo de hormiga, no ha visto nada. Finalmente ellos aseguran que eso no es delito. ¿Por qué no es delito? Pues porque es un cartón, no es una tarjeta, porque es una promesa de dinero. Y entonces hace 20 minutos se pronuncia el director del INE y dice que él también está en desacuerdo porque el día de hoy, en la mañanera, el presidente lo ha quemado. Bueno, para decirlo así, ha hablado de este tema. ¿Y por qué ha hablado de este tema? Porque la promesa de dinero es como si nos dieran un espejito por darles dinero a las personas para que tengan su voto. Finalmente es un delito electoral y esperamos que el Instituto Nacional Electoral el día de hoy tome cartas en el asunto. Otro tema que es súper interesante. Resulta que hoy hubo una respuesta para Pablo Green y yo creo que hay que estar muy, muy atentos a su @PabloGreen, que es un fabricado de culpa de la época del michoacanazo y que está obviamente en total indefensión y que solo espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera darle un indulto debido a que tiene todas las pruebas que lo hacen inocente y sin embargo no ha habido ningún ministerio público, juez, magistrado que le quieran otorgar esta calidad. Hay otro tema que es muy, muy interesante, la ley de amnistía del Estado de México, que el día de hoy ha sido el parteaguas de todas las leyes, porque la ley federal no ha sido suficiente. Sin embargo, dicen las autoridades que han salido 50 personas libres por esta ley de amnistía. Entonces yo creo que hay que estar súper atentos. Obviamente no nos han dicho quiénes, no sabemos qué calidad para la reinserción, pero Voces del Periodista, que siempre ha sido un lugar en donde se hace no solamente periodismo de investigación como lo hacen los maestros, sino que además también la parte social y humana que nos ha empujado como personas es lo que nos ayuda a nosotros, no solamente la denuncia como la que tiene el maestro el doctor Rodolfo Ondarza, o por ejemplo la persecución que vivió el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, la misma Celeste Sáenz. Yo creo que esto hoy nos enseña que la ley de amnistía puede ser el camino para quienes jamás obtendrían de otra manera la justicia, porque hay gente que no tiene aún sentencia, han pasado 11, 12, 13, 14, 15 años, mismo lo podemos decir del Güero Palma, 26 años en prisión sin una sentencia y hoy está, por supuesto, arraigado por la Ciudad de México porque un magistrado le ha dado la libertad. Entonces, estos temas, ¿quién va a detener para que la Procuración de Justicia en México hoy no sea benéfica para todos los mexicanos? Yo creo que aquí las autoridades nos han quedado mucho a deber, porque además ser a favor de un gobierno no significa estar ciego a sus errores. Este es mi comentario. Muchas gracias. Gracias a ti, Ceci Tapia, @Solidaridad Milton, querida. Y es muy importante esto, queridos amigos. La fabricación de delincuentes hay que dar de culpables, o de delincuentes, es una fabricación. Yo quisiera leer el Twitter de Salvador Ayala, cuyo @ ustedes pueden buscar y que está interesante, muy interesante sobre este tema precisamente de Pablo Green, en el cual se pide que realmente se revise este caso, presenta incluso documentación, número de expediente, dice a Salvador Ayala, gracias, él comenta, dice Felipe Calderón y el narco general Genaro García Luna, se sabía que hubo declaraciones falsas y los jueces corruptos las daban por válidas. Aquí lo importante de este Twitter es que pide que se revise el expediente 248/2009, mesa 8 o mesa octava, grado tercero de distrito en Puente Grande, Jalisco. Le envía copia al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria Olga Sánchez Cordero. Y aquí es Pablo Green y todos quienes sean víctimas de este delito, se les apoya y en lo que podamos, obviamente se insiste en que se le haga amnistía, porque hay quienes se sirven de la legalidad para torcer lo que es la justicia.
Entonces, aquí la amnistía es necesaria porque se ha torcido la justicia utilizando las situaciones legaloides. Así es que es muy importante y estamos seguros de que así va a ser. Recuerden que hay mucha inoculación de resabios en intereses del judicial, del poder judicial, así como en algunos otros poderes. Ustedes ya lo saben, ¿para qué lo comentamos? Hay fuego amigo, pero también hay un abierto golpe blando, entonces hay que estar atentos. Gracias, Ceci, querida, muchísimas gracias. Pues, queridos amigos, yo quisiera pedirle al maestro Juan Bautista cuál es una lectura que él tiene de los hechos recientes, precisamente, y ya que el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza van a abrir un abanico y un análisis muy amplio, quisiera preguntarle al maestro Juan Bautista sobre lo que él detecta en la Ciudad de México, en algunas capitales del país, y que son temas que tú has investigado. Maestro Juan Bautista, adelante. Por favor, cuidado con el audio de cada quien, se lo suplico porque se escucha muy mal. Pues yo no me estoy moviendo, aquí está el teléfono, ¿me escuchan bien? Vamos a hacer una prueba de audio. Adelante, cualquier otro de nuestros compañeros, todos cuidado. Adelante, Juan, muy querido. Pues el hecho es de que en las últimas semanas el incremento de la violencia política ha crecido, se ha metido a las elecciones, ya no podemos ser omisos, no se puede tener ahorita análisis sin considerar el término de la violencia. La violencia política, ¿cómo hay que entenderla? Lo decimos rápido, amigos, pues va desde el señalamiento verbal, la adjetivación para ciertos personajes, infundios, bueno, hay ataques hasta con ácido a ciertos candidatos, hasta llegar, bueno, a cegarles la vida, como fue el caso de ayer, en la ciudad de Cajeme, allá en Sonora, con este atentado al movimiento, al candidato del partido Movimiento Ciudadano. Entonces nos hace ver que es una jornada que, si bien se está diciendo que es la jornada más amplia, horizontal, masiva, histórica, no está exenta de violencia. Tenemos altos contrastes en las cifras, hay que decirlo, porque eso está ahí en términos legales. La última información que proporcionó Rosa Isela Rodríguez, la que es la responsable de seguridad, hablaba incluso de 134 atentados entre periodistas, luchadores de los derechos humanos, candidatos políticos. Esto desde tiempos de la precampaña, desde el 7 de septiembre al día de ayer. ¿Qué es lo que tenemos? En efecto, tenemos ya, ahí varían las cifras, con el asesinato al candidato de Cajeme, sería el número 69, según los datos que yo tengo y que he consultado, pero resulta que hay otras cifras, incluso hoy, hoy en la mañana incluso se decía que eran 13. Entonces, hay que pensar muy bien, no en disminuir ni ocultar la información, sino el sesgo en su interpretación. Quizá esa interpretación se deba a que son ya candidatos en periodo electoral, ya aceptados, ya registrados, pero el proceso electoral, como lo conocemos, como se anunció, como lo firmaron los partidos, como se anunció desde presidencia, empezó desde el año pasado en el mes de septiembre, el 7 de septiembre. Entonces, todo eso considera el periodo electoral. Y la cifra va en aumento. Entonces, aquí mismo en la Ciudad de México, no hemos llegado a esos altos grados quizá de violencia, por una razón quizá, aquí la ciudad tiene más de 20,000 cámaras por todos lados, hay más vigilancia, estamos en el centro político del país, pero lo que sucede en la parte de los estados, regiones en la montaña, en los valles, en los desiertos, pues estamos muy alejados de todo ello y por eso el número va creciendo. Entonces, sí hay que tener una observación sobre el alto grado de la violencia que se está desarrollando y hacer un llamado pues a la pacificación. Eso es la verdad de todos los actores políticos. Ese es el comentario, Celeste. Gracias, maestro queridísimo. Ya estamos en tiempo de corte, vamos a él y no tardamos, amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Queridos amigos, precisamente
es importante compartir con ustedes en esta mesa, en la cual, por cierto, pido por favor atención al audio. No sé qué sucede con el audio, que está habiendo alguna interferencia. Jonathan, por favor, los maestros, les suplico. Ahora, queridos amigos, estamos en momentos sumamente complicados, paradigmáticos también. Yo le pediría al maestro don Rodolfo Sánchez Mena partir del contexto internacional de lo que vivimos, no solamente por la reunión emergente de alta seguridad de México con Estados Unidos, sino, y lo que esto tiene también que ver con la otra parte que hablaba el maestro Juan Bautista, el contexto en elecciones y el activismo criminal, porque eso es lo que está sucediendo, hay un activismo criminal. También estamos viendo los hechos paradigmáticos posteriormente a lo que estamos viendo que acontece precisamente en la guerra de Israel contra los palestinos y la amenaza geopolítica terrorista al mundo. Esto recordemos cómo ha sido azuzado y alimentado desde algunos intereses que son depredadores, que van por los recursos naturales de los países, que son proclives al intervencionismo. Y bueno, este tema ha sido planteado por el presidente Putin. Precisamente comentábamos en días pasados, donde nos hizo el favor también de participar el maestro Diego Papalardo de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México, que precisamente hay un cambio paradigmático en el sentido de que pues ya el interlocutor que está abiertamente opinando, que se escucha, que se replica, ha dejado de ser Estados Unidos y ha pasado a ser el presidente Putin. Aquí yo le pediría, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, teniendo en cuenta esto, porque hemos vivido diferentes cambios, un giro de lo que era la presidencia del presidente Donald Trump, expresidente Donald Trump, que era una persona nacionalista, a una visión de una política totalmente como la que se aplicaba antes, ¿no? En la época de Bush, Obama, Clinton. Y esto pues también choca precisamente con lo que está pasando del otro lado del mundo. Hay una serie de circunstancias que nos permiten hacer una lectura muy cuidadosa, en la que hay que estar alerta, y por lo pronto, pues en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, las autoridades de ambos países han celebrado un diálogo de alto nivel sobre nuestra estrategia de seguridad. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, ¿qué lectura tiene usted sobre esto? Adelante, maestro querido. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Ya lo escuchamos. Sí, adelante, sí. Maestro. Es muy importante ver los diferentes planos en los que se mueve la información. Para la agenda de México, y lo podemos ver en los medios impresos, esta reunión de seguridad está muy por abajo de los aspectos de la agenda mexicana que están más enfocados a las cuestiones electorales en este momento, y la parte del golpe blando que ha denunciado permanentemente desde la tribuna el presidente López Obrador. Entonces, si esta reunión, que es para los Estados Unidos prioritaria por el escenario internacional de guerra, ¿sí? Tanto en Israel como en Colombia y otras áreas donde hay focos de alarma, cómo esta reunión de seguridad pasa prácticamente desapercibida, pero no por ello deja de ser importante. ¿Por qué es importante? La relación México-Estados Unidos había sido suspendida en materia de seguridad cuando la DEA aprende al general secretario de Juegos y lo pretende procesar, ¿sí? De ahí que haya venido un planteamiento de que la propuesta mexicana en materia de seguridad sería registrar a todos los agentes y prácticamente la DEA se fue del país. Hoy la DEA está de regreso y está de regreso con el plan Centinela y con acuerdos que
nos plantean cómo la OEA viene también en esta estrategia de seguridad electoral para los Estados Unidos, como se ha planteado en toda la región, y sí, ahora también con un plan también revanchista. Si ellos vienen a buscar cómo quedaron en los Estados Unidos minimizados, pero hoy vienen de nueva cuenta. Y esto es muy importante en el nuevo acuerdo de seguridad por los funcionarios que asistieron a la reunión que se llevó a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, seguramente con la aprobación del presidente López Obrador y la vicepresidente Kamala, cuando tuvieron hace unos días una reunión. Pues bien, esta reunión en la Secretaría de Relaciones Exteriores es muy importante porque es una reunión presencial y que plantea, desde luego, lo que se transmite y se filtra a través de un boletín oficial y lo que nos presenta de otra manera, en los medios, filtrados o no. Ahora bien, destacamos que el secretario de la Defensa y el secretario de Marina no asistieron, Celeste. Y esto es muy importante porque seguramente si la parte militar del acuerdo pues va a ser negociado entre el Pentágono y nuestros secretarios de la Defensa y Marina. Ahora bien, lo inicial que se plantea en esta reunión, en donde por los Estados Unidos no asistió personal militar, solo personal del Consejo de Seguridad, el representante de Biden en el Consejo de Seguridad, el más importante, Juan González, por el Departamento de Estado, el señor Hugo Rodríguez, y ya comentamos cómo están enviando representantes de origen latino, pero que trabajan para la seguridad norteamericana, porque, bueno, pues hay un rechazo a la presencia de norteamericanos, aunque estén de acuerdo con ellos. También viene, y de manera destacada, hay que señalarlo, la señora Heide Polton, que es de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y jefa del personal de la Agencia de Drogas de la OEA. También de la Fiscalía Norteamericana, desde luego. Ahora, ¿qué plantean, Celeste? Un cambio de estrategia, pero vean los matices. México plantea, desde luego, disminuir el tráfico de armas y de narcóticos. Y, en términos diplomáticos, se dice reducir la violencia que provoca el crimen organizado y atacar las finanzas de las organizaciones criminales que operan en los dos países. Esto es muy importante. Ahora, ¿cómo vemos esta situación de este acuerdo de seguridad? Bueno, pues la respuesta inmediata que tenemos, y hay que precisarlo, hay que identificar que tenemos como respuesta en el territorio nacional, en este nivel, el asesinato del candidato a la presidencia de Cajeme, y que es un personaje de alto perfil, Abel Murrieta, abogado de la familia Levarón, asesinada en la región de litio de Bavispe, Sonora. En este contexto, sí podemos identificar que este asesinato se trata de una acción terrorista en el norte del país y que nos alerta de futuros atentados en este proceso que estamos viviendo, muy complejo, en donde el proceso de golpe blando de carácter electoral va a ser reforzado por el secretario de la OEA y sus enviados a México. Esto es todo cuanto, Celeste. Gracias, maestro querido. Bueno, pues aquí realmente siempre una pregunta fundamental es quién se beneficia con ese terrorismo. ¿Qué tantos intereses hay detrás, teniendo nosotros recursos como el litio, precisamente que menciona el maestro? ¿Qué tanto se benefician y quiénes sobre poner en el contexto del terror a México para que pueda haber un intervencionismo más abierto?
También, pues en Estados Unidos, cuando hubo las elecciones, que hay mucha queja, que todavía hay mucho descontento en Estados Unidos por la poca transparencia, hay muchas personas que dicen que hubo fraude, hay otras personas que aceptan la elección, pero que sin embargo todavía no se normaliza en lo absoluto la circunstancia, sobre todo en Washington. Y en el contexto político. Así es que hay que estar atentos porque el señor Almagro no fue para allá y nada más viene para acá o para Bolivia o para otros países que obedecen a otro tipo de intereses. Aquí no vamos a simular nada, nos damos cuenta que hay una cuestión muy parcial por parte de varios personajes que van a estar como supuestos ¿cómo se llaman? Testigos de la elección mexicana. Y hay muchos otros intereses, así es que hay que estar atentos, queridos amigos. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Está en la mesa la maestra Ceci Tapia, @Solidaridad1000, el maestro Juan Bautista, el maestro don Rodolfo Sánchez Melo. Vamos a escuchar al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza y en la mesa también, por supuesto, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Queridos amigos, nada más en este contexto que estamos viviendo, precisamente México preside los trabajos del Grupo sobre Armas de Fuego de las Naciones Unidas y la presidencia ejercida por nuestro país se dice que logró avanzar acuerdos entre los miembros de las Naciones Unidas para generar más de 50 recomendaciones concretas para prevenir, investigar y penalizar las diversas expresiones del tráfico y desvío del comercio de armas y municiones. Hay que tener mucho cuidado de no participar luego en contextos que tengan que ver con cuestiones de guerra a nivel internacional. Sabemos bien, hemos vivido qué es lo que sucede y que esto es parte de estas inoculaciones de guerras continuas. Yo le pediría al maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, si fuera usted tan amable, maestro, en compartir con nosotros su análisis en el contexto nacional. Estoy escuchando muchos ruidos en una mesa. Yo les pido de favor, me da pena con el público antes que nada estar insistiendo en esto. Yo le explico a todos, les suplico tener cuidado y respeto con nuestros queridos amigos porque me están llegando mensajes de que se escucha mal y se escucha mucho ruido por parte nuestra. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, le suplico su análisis, maestro, en este contexto que vivimos, en esta parte de violencia que también se percibe desgraciadamente, de esta violencia inoculada, de estos intereses de imponer un terrorismo en nuestro país. Hay intereses internos muy evidentes, aceitados de acuerdo a lecturas que nos lleva a la lógica, pues también desde fuera. ¿Qué es lo que usted nos puede hablar, además de pedir cordura, verdad? Como lo hizo el maestro, lo han hecho los maestros, en este contexto de elecciones y el activismo criminal que vemos. Adelante, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Sí, licenciada Celeste, muy buena tarde a todo el amable auditorio, a la mesa con destacados maestros, y efectivamente estamos en un proceso que no es inédito, y no es inédito en el contexto de la violencia y de los crímenes políticos que estamos viviendo. Lo vivimos precisamente en la transición que se dio posteriormente a la firma del Tratado de Libre Comercio, y que esto derivó en una serie de confrontaciones de intereses internacionales que terminaron con el levantamiento de Chiapas, el posterior asesinato de Luis Donaldo Colosio y el crimen de Ruiz Massieu, en donde ya en un contexto de terror político la ciudadanía simple y sencillamente no asistió a votar, y las grandes inercias definieron el rumbo del país para ponernos en un marco de completa y total debilidad, a tal extremo que tuvimos una crisis económica donde se habló del tristemente célebre alfiler donde estaba prendida la economía, y posteriormente Ernesto Zedillo Ponce de León prácticamente entregaría la política energética de nuestro país al control total del Banco Mundial, del Tesoro norteamericano y del gobierno de Bill Clinton.
Esto trajo también como consecuencia y se afloró con el tiempo la pérdida que se tuvo a partir de las negociaciones indignas, traidoras a la patria, de lo que fue el acuerdo de aguas, donde perdimos no solo el control del hoyo de Dona, la zona más importante en reservas petrolíferas, sino que también desapareció, y le pongo comillas, Isla Bermeja, para que el país perdiera también esa región tan vital y tan importante. Hoy no es nuevo lo que estamos viendo. Tenemos un grupo político que consideró y pensó que lo que había sucedido en el pasado proceso era algo similar al 2000. Un personaje sin compromiso social, sin compromiso político, que no iba a tocar y no iba a hacer absolutamente ningún cambio de forma y fondo. La geopolítica está jugando su papel, por supuesto, en este contexto, y hoy México, en este escenario electoral, donde estamos viendo tantos muertos, ácidos muriáticos, montajes como el que se realiza el día de hoy en Ciudad del Carmen, en el mismo lugar donde ayer se dio la nota nacional de los ácidos muriáticos, hoy se hace un pseudoatentado a la esposa de un aspirante a presidente municipal, y todo esto viene siendo la perversidad que se va conjuntando al no existir por parte de quienes quieren seguir transitando en la inercia una sola propuesta ideológica, moral, ética, doctrinaria para convencer al electorado. Hoy se apuesta nuevamente en este marco de terror político, de crimen, de inseguridad, exhibir a nuestro país como un país disfuncional, justificar intervenciones externas para venir a vigilar cómo hacemos las cosas y finalmente pues inhibir la participación ciudadana ante el riesgo y el temor de que las elecciones se vayan a convertir en un aspecto de caos y de confrontación donde corra peligro el ciudadano que va a ejercer el voto. Ahí es donde debe prevalecer la madurez. ¿Por qué? Porque los grandes vacíos se llenan y quienes apuestan a la no participación de la ciudadanía son los que tienen en el voto duro y en el voto caciquil en cada una de la entidad el dominio político. Porque hoy, incluso dentro del partido Morena, que era la alternativa, que llegó a ser la alternativa, hay más caciques en los estados que han logrado el dominio de ese partido y que están generando toda esta serie de circunstancias. Por eso es muy importante, fundamental, que el ciudadano esté atento a la información, al análisis que se hace en este sentido y a la pulcritud que debe de existir precisamente cuando se está apostando crear un ambiente similar al que se dio después del crimen de Luis Donaldo Colosio, y en donde el terror, el pánico era una conducta prácticamente que impermeó en toda nuestra ciudadanía y en todos los sufragantes. El reto sigue siendo, es la sociedad la que tiene que responder. No hay, y lo digo con toda certeza, no hay realmente en ninguna entidad de la República, en los 15 estados donde se está debatiendo cambio de gobierno e incluso en la Cámara de Diputados, no hay quien presente propuestas, quien acepte debates ideológicos, quien esté dispuesto a hacer propuestas viables. Es una lucha permanente de descalificaciones, de insultos, de agravios. No se tiene, por supuesto, ni siquiera idea, acostumbrados a una inercia del neoliberalismo y a un gran cambio profundo, donde hay muchos oportunistas, rivales y traidores que ya se les ha caído la máscara. Gracias, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Sin embargo, hay que tener en cuenta mucho qué posibilidades hay de acuerdo a los proyectos de los cambios y reformas constitucionales. ¿Quiénes son quienes tendrán el compromiso de respetar los cambios constitucionales que van por la defensa de los intereses nacionales? Hay que estar muy alerta. Claro. Y también tener en cuenta esa estrategia. Yo le pediría al doctor don Rodolfo Ondarza Rovira, doctor querido, bueno, pues independientemente de cualquier comentario que tú quieras hacer, ¿qué es lo que está pasando con las vacunas? Información actualizada
que por favor nos puedas dar, doctor querido. Un privilegio tenerte. Te escuchamos con atención. Muy buenas tardes, Celeste. El privilegio, el honor es para tu servidor el estar esta tarde con esta mesa de trabajo y con tu gentil auditorio, a quien le enviamos un gran saludo. Yo quisiera, antes de iniciar con las vacunas, si me lo permites, comentar sobre algo que han puesto todos ustedes y particularmente han subrayado Ceci Tapia y tú, sobre la justicia social y la justicia en general, ¿no?, que es tan importante y sobre lo que hemos estado platicando en todos los programas en estas ediciones. Y es que la justicia, pues no es justicia, sino es expedita, de tal manera que pues nuestra felicitación a Lidia Cacho por esto que está consiguiendo, desafortunadamente, más de una década después de los sucesos, y desafortunadamente también en otro país, en Líbano. Y pues esperamos que esto no ocurra con otros sucesos como el crimen de lesa humanidad y tortura médica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y que las instancias de derechos humanos, tanto de Relaciones Exteriores como de la Secretaría de Gobernación, pues hagan su trabajo en todos estos atentados, en estas masacres que ha habido en la historia de nuestro país. Y pasando a buenas noticias, pues tomemos en consideración en relación a las vacunas que México tiene una población de alrededor de 126 millones de habitantes. México tiene comprometidas entonces 34.4 millones de dosis de la vacuna estadounidense Pfizer, 79.4 millones de la británica AstraZeneca, 35 millones de la china CanSino, 24 millones de la rusa Sputnik V o Sputnik 5, 20 millones de la china Sinovac y 12 millones de la también china Sinopharm y 51.4 millones de la plataforma COVAX. Esto es magnífico, se está viendo cada día mayores resultados. Una prueba de ello es el cambio de los semáforos, el cambio de la mortalidad, de las hospitalizaciones, de la utilización de los recursos de las terapias intensivas, y pues algo está haciendo entonces bien el gobierno federal, la Secretaría de Salud, para poder ir terminando con esta pandemia. La comisión, hay cosas muy interesantes. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, verificó en días pasados las instalaciones de los laboratorios de biológicos y reactivos de México, Birmex, para avanzar en el envasado de la vacuna rusa anticovid Sputnik 5. Esto es algo muy interesante porque pues ya son entonces varias vacunas, 3 vacunas, las que se estarían envasando aquí en México, más aparte la producción de la vacuna mexicana Patria. Y bueno, en este sentido, en relación a Sputnik, pues la COFEPRIS va a continuar en estos días con la documentación legal y técnica de estos laboratorios. Por otra parte, de acuerdo al Fondo de Inversión ruso del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, las autoridades mexicanas y del laboratorio Birmex van a hacer una visita a las instalaciones rusas para poder hacer la transferencia de tecnología en cuanto al envasado de esta vacuna. En otros términos también, la vacuna, recordemos que la vacuna CanSino va a estar envasada está siendo envasada por la farmacéutica Drogmix y AstraZeneca por Lymont. La vacuna CanSino, no se ha determinado todavía a futuro si será una sola dosis, que es lo que estaba planeado, o si finalmente se requerirán 2 dosis de esta vacuna, porque de acuerdo con algunos investigadores, pues a 6 meses de distancia después de la vacunación no alcanza el nivel de anticuerpos deseado, pero eso todavía está en investigación, se verá en los siguientes meses. En cuanto a lo de AstraZeneca, el tema de AstraZeneca, pues AstraZeneca tenía comprometidas 250 millones. ¿Qué te parece, doctor? Perdón que te interrumpa, sí. Doctor querido, vamos a ir un corte, ya nos pasamos, gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, queridos amigos. Gracias a quienes nos retransmiten, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República. Esto es de manera diferida, igual que ojalá y visite usted nuestro canal de YouTube para que pueda ver y escuchar los programas. De manera diferida, insisto, porque ahorita estamos en vivo en ABC Radio. Gracias, ingeniero Víctor Melara García, por tu apoyo siempre en ABC Radio, y por supuesto, gracias Jonathan Álvarez por el enlace en la red. Bueno, pues doctor, no sé, te pido de favor para concluir el tema y después ya pasar con toda la mesa a ver qué otras cosas tienen para plantear antes de terminar el programa. Te agradezco, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Adelante. Muy gentil, Celeste. Decíamos que en cuanto a las vacunas de AstraZeneca en México, pues se están envasando a través de sus instalaciones en Coyoacán, Estado de México, y que son 250 millones de dosis que están ahí trabadas. Recordemos que son vacunas que están realizadas, están producidas en Argentina y son envasadas en México. Sin embargo, hubo un retraso porque a nivel planetario, a nivel mundial, pues los insumos están escasos, ¿no? Insumos básicos como filtros, bolsas estériles, viales, excipientes biológicos que requiere el laboratorio Leomont. Pero bueno, esto se está contemplando, se está solucionando, y en breve tendremos esos 250 millones de dosis que tiene todavía retrasado el laboratorio AstraZeneca. Muchas gracias, Celeste. Gracias a ti, doctor querido, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, defensor de derechos humanos, un científico, neurólogo, además un cirujano, neurocirujano, que es especialista en robótica. Bueno, queridos amigos, esta mesa extraordinaria, yo les pediría de favor que lo que se haya quedado en el tintero de su análisis, si quieran compartir con nuestros queridos amigos radioescuchas, va a ser muy interesante. Yo quiero subrayar, ha habido una serie de compañeros en la red, con misma Ceci Tapia, con la mismísima Pati Cortés, Perla Tapatía y otros grupos de compañeros en Twitter, que estamos intercambiando puntos de vista. No sé a ustedes qué les pasen, amigos, y si sientan que hay un muy mal servicio de Internet. Entonces, aquí no sé si sea una cuestión general, y si esa cuestión general también pudiese estar intencionado o inducido, a lo mejor, como dicen en mi tierra, ¿verdad? La mula no era arisca hasta que le hicieron a palos. El hecho de que en la etapa electoral y preelectoral empiece a fallar el Internet, no sé si pudiese beneficiar a alguien. Por lo pronto, y como lo dice Perla Tapatía, por favor, su voto a quienes estén fuera, por favor, háganlo presencial. Hay que checar qué se puede hacer para tener el control, para que se valide realmente la voluntad del pueblo. Así es que, entre otras cosas, esto también nos fortalece como ciudadanos, estamos haciendo músculo ciudadano, porque vamos luchando para defender simplemente el derecho a que se respete la voluntad popular. Yo le pediría a la mesa, por favor, un comentario de salida. Ceci, querida, te escuchamos con mucha atención. Adelante, Ceci, querida. Bueno, ahorita vamos a regresar con Ceci. Yo le pediría, por favor, hay algún problemita aquí técnico con Ceci, yo le pediría al maestro don Rodolfo Ondarza Rovira. Adelante. Gracias, Celeste. Bueno, solo recordar que la desigualdad, la injusticia, la pobreza, todos estos factores son muy importantes para la diseminación de cualquier enfermedad, pero no solo una enfermedad infecciosa, sino también enfermedades mentales, sociales, en fin. Y este sexenio pues está mejorando esta situación, francamente, de tal manera que tienes toda la razón, tenemos que cuidar el voto, tenemos que ser un voto razonado, inteligente, por el bien de México, por el bien también de nuestra familia, de todos los que nos rodean, por nuestro futuro. Muchas gracias.
Gracias, doctor Rodolfo Ondarza. El maestro don Rodolfo Sánchez Mena, lo escuchamos con atención. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, tiene su micrófono silenciado. Lo importante, Celeste, de este proyecto de seguridad, de nueva relación de seguridad con los Estados Unidos, pues lo importante es que nuestro país tenga capacidad de negociar y que no se nos imponga los intereses geoestratégicos norteamericanos. México también tiene que aportar y lo va a hacer bien. Muchísimas gracias, maestro. Por supuesto que tiene que aportar, pero lo que deba de ser bien subrayado lo hace usted, maestro querido. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, lo escuchamos, maestro querido, adelante. Pues que definitivamente todo está circunscrito a la participación que pueda tener la ciudadanía en el próximo proceso electoral. La fuerza de nuestro país deberá quedar nuevamente manifiesta en la capacidad cívica, en el orden y en el mensaje que demos a nosotros mismos y al mundo de que somos un país en cambio. Gracias, maestro. Ceci, querida, Ceci Tapia, adelante. Claro que sí, querida Celeste. Pues bueno, yo creo que aquí lo más importante es alejar el ruido de la red. Resulta que estamos en campañas electorales. Este fin de semana vienen los ataques de bots y trolls. Yo creo que ahí es bueno distinguirlo. Empiezan los HT negativos. Hay que limpiar la red, no hay que retuitearlos ni tampoco darles importancia. Yo creo que hay que hacer lo que nos conviene, hacer un análisis crítico y seguir adelante. Muchas gracias, querida Celeste. Gracias a ti, Ceci, querida. Bien es cierto, queridos amigos, lo que dice Ceci, hay que tener mucha atención para no ensuciar la red, bien lo dice ella. Así es que lo que veamos, muchas veces antes de contestar, investiguen, chequen los perfiles de aquellos que atacan, que provocan, porque lo que pretenden es distraernos de lo fundamental. Y se van con ofensas pues muy elementales, no con análisis. Aquí lo que hay que apostarle es al análisis. Podemos o no estar de acuerdo con alguien, pero hay que escucharle cuando hay un planteamiento cierto, un planteamiento real, una inquietud válida. No se trata que estemos los unos contra los otros. Claro que hay gente que está pagada para atacar, pero también hay gente que puede diferir de manera libre, porque así lo cree. Bueno, entonces a esos hay que escucharles y finalmente una opinión diferente a la nuestra nos va a dar algún elemento que nos sirva para nuestra reflexión o nos va a sentar más el propio, porque vamos entonces a fortalecer nuestro criterio. O sea, como quiera, debemos de hacer esto. No hay que estar del lado de la violencia, no caigamos en eso y estemos atentos, ya que quienes se benefician con la violencia tendrán que ser identificados. Hay que estar alerta. No a los autoataques, no a los intereses que puedan detonar cuestiones que atenten contra la soberanía nacional y contra una incipiente democracia, y digo incipiente porque se intenta de los poderes y de algunos resabios que hay en tratar de obstaculizar un camino libre de un gobierno que como nunca ha sufrido ataques desde adentro. Esto que precisamente son los golpes blandos. Queridos amigos, les queremos entrañablemente. Gracias, maestros queridos de esta mesa. Maestro Juan Bautista, ¿con qué nos dejas de salida? Adelante. Espero que me escuchen. Pues solamente un llamado a la serenidad de todos los actores políticos. Creo que sobraría el llamado a las firmas de Pacto por la Paz. Creo que hay que ser más autorresponsables en este momento y pensar que el resultado pues tiene que ser certero, transparente y creíble. Ese es el comentario, Celeste. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Queridos amigos, un beso tronadísimo. Cuídense mucho y sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural. De eso se trata. Cuidémonos todos.